Buenos días, hoy vamos a continuar con la materia patología médica y vamos a hablar sobre neumonía y embarazo. Mi nombre es María Alexandra Márquez, soy alumna del posgrado de ginecostetricia de la Universidad de los Andes en el Hospital Central y el monitor, el especialista, el doctor Simón Islas. Para recordar, la neumonía es un proceso clínico patológico el cual se caracteriza por una infección del tejido pulmonar con predominio de los bronquiolos terminales y los espacios alveolares. Esto sobre todo como consecuencia de una invasión de un agente infeccioso. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se adquiere en el lugar de residencia habitual sin haber sido hospitalizado y en los casos de hospitalización las primeras 48 horas de su ingreso. Al contrario de la neumonía nosocomial, es aquella que ocurre después de 48 horas de su ingreso y cuando el germen aún no se encontraba incubado al momento del mismo. En términos generales, la neumonía no es más frecuente en el embarazo, sin embargo, sí trae más complicaciones y mayores riesgos. Es la causa más frecuente de infección grave no obstétrica y esto es por los cambios inmunológicos y fisiológicos que ocurren durante el embarazo, los cuales van a comprometer la habilidad de la madre para poder responder a ciertas infecciones. Entre estos cambios tenemos que va a haber alteración en la inmunidad celular, dada por disminución en la respuesta de proliferación de linfocitos, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Hay disminución de la actividad de las células natural killer, disminución en el número de linfocitos TCD4 circulantes, disminución de la actividad citotóxica linfocitaria. De igual manera, va a haber producción por el trofoblasto de sustancias que van a bloquear el reconocimiento materno de antígenos de histocompatibilidad fetal e inhibición en la función inmune mediada por células dada por las hormonas del embarazo, como son progesterona, gonadotrofina coriónica, la alfa-fetoproteína y el cortisol. En cuanto a las alteraciones anatómicas, tenemos que en la cuarta semana va a existir edema de la mucosa, sobre todo nasofaringe, laringe y tráquea, y esto me va a condicionar a que exista congestión nasal y cambios en el tono de voz. En la segunda mitad del embarazo va a haber elevación del diafragma por más de 4 centímetros y esto me va a comprimir la caja torácica y se debe sobre todo al crecimiento del útero. También va a haber aumento de 2 centímetros en el diámetro transverso del tórax y aumento de 5 a 7 centímetros en el diámetro de la circunferencia de la caja torácica. El diafragma y los músculos accesorios van a contribuir de manera equivalente a lo que es el volumen corriente, que recordando, este es el volumen que queda en una inspiración y expiración no forzada. Estas modificaciones anatómicas van a alterar la capacidad de drenaje de las secreciones de las vías respiratorias bajas y va a aumentar el riesgo a posibles obstrucciones de las vías. En cuanto a las alteraciones pulmonares por los cambios anatómicos ya descritos, tenemos que va a ser difícil para la mamá poder eliminar dichas secreciones respiratorias. También va a disminuir la capacidad residual funcional en un 25%. Esta es la que queda, es el volumen que queda luego de una expiración. Y va a disminuir la tolerancia a la hipoxia, lo cual va a aumentar el riesgo a procesos como atelectasia y procesos respiratorios. Va a haber aumento del consumo de oxígeno para poder suplir las necesidades básicas de la gestación, aumento de la circulación pulmonar y aumento del volumen minuto. Esto por estímulo directo del centro respiratorio dado por la elevación de la progesterona. Otros factores de riesgo que tenemos es la intervención obstétrica y anestésica, los cuales aumentan la posibilidad de neumonía por aspiración, aquellas pacientes que tienen anemia, que han presentado asma y tabaquismo. En cuanto a la epidemiología, según la Sociedad Americana de Tórax, tenemos que la neumonía es la sexta causa de muerte en Estados Unidos, con 5.6 millones de casos nuevos, de los cuales 1.1 millones requieren hospitalización. La tasa de mortalidad en pacientes ambulatorios estima entre 1 y 5%, mientras que la tasa en pacientes hospitalizados es de 12%. La tasa de incidencia de neumonía en pacientes no gestantes y gestantes suele ser similar. Es considerada la tercera causa de muerte obstétrica indirecta en Norteamérica. Y la mortalidad por neumonía en pacientes embarazadas y no embarazadas es similar. En cuanto a la etiología, tenemos que el principal germen aislado es el Streptococcus pneumoniae, seguido de Haemophilus influenza, Legionella, Mycoplasma, Staphylococcus aureus, virus de influencia, y hasta un 60% es por microorganismos que no logran aislarse. Existen agentes etiológicos que son potenciales, pero que se identifican solo de manera aislada, como la Legionella y Coxiella. Esta última alcanzada en altas concentraciones en las placentas de los mamíferos. De igual manera, ha sido aislada de placenta de mujeres asintomáticas que han presentado abortos y mortinatos.
En cuanto a la clínica, tenemos que la madre puede presentar tos. Esta tos puede ser seca, con expectoración, fiebre, disnea, dolor torácico, hemoptisis, escalofríos. A la rayos X de tórax podemos evidenciar focos de consolidación y en la paraclínica podemos observar en la hematología una leucocitosis con predominio de segmentados. De igual manera van a estar aumentados los marcadores inflamatorios como la PCR y la velocidad de sedimentación globular. En el diagnóstico debemos tener en cuenta los signos clínicos, como ya se dijeron, disnea, fiebre, tos. Sin embargo, en la disnea es importante recordar que existe una disnea fisiológica del embarazo y muchas veces esto hace difícil el diagnóstico. Esta disnea empieza en el embarazo temprano, mejora con el segundo trimestre, no interfiere con la vida diaria de la paciente y rara vez ocurre en reposo. También puede presentar malestar torácico, pero esto puede ocurrir en las últimas semanas y es debido a los efectos mecánicos del útero sobre el diafragma. Algunos diagnósticos diferenciales de la disnea podemos tener asma, tromboembolismo, embolismo por líquido amniótico y neumonitis por aspiración, entre otros. En cuanto al examen físico, debemos tener siempre presente que la tos y la fiebre no son síntomas del embarazo, por lo tanto, cada vez que una paciente los presente, debemos buscar la causa subyacente. También podemos encontrar estertores crepitantes. Estos se pueden encontrar en algunas mujeres debido a procesos como telectasia por elevación de los hemidiafragmas que va a que va a comprimir los campos pulmonares inferiores. También podemos encontrar en la auscultación ruidos pulmonares anormales. En la rayos X de tórax se recomienda una rayos X anterior, ya que disminuye el riesgo de radiación para el binomio madre-feto y algunos diagnósticos diferenciales de infiltrado alveolar. Podemos tener edema pulmonar no cardiogénico en preeclampsia, eclampsia, neumonitis por aspiración y coriocarcinoma con metástasis pulmonares, los cuales van a simular focos neumónicos. A la hora de hacer la rayos X es importante reducir al mínimo la dosis de radiación recibida tanto para la madre como para el feto, pero de igual manera obtener una imagen con calidad diagnóstica. La dosis materna de radiación en una rayos X posterior anterior es entre 5 y 30 milirad. En una rayos X lateral, este requiere mayor dosis y es porque tiene que penetrar mayor diámetro torácico. La dosis es entre 150 a 250 milirad, teniendo en cuenta que solo un rad de cada 1000 absorbidos realmente llega al útero. Los riesgos de radiación van a ser efectos teratogénicos, desarrollo anormal del sistema nervioso central y retraso del crecimiento intrauterino. La exposición a 5 a 10 rad no se ha visto asociada con un incremento de anormalidades congénitas. También podemos realizar diagnóstico microbiológico y para esto es necesario tomar muestras adecuadas de secreciones bronquiales y pulmonares antes de iniciar el tratamiento antibiótico terapia. Debemos realizar hemocultivo y en caso de que exista derrame pleural se debe tomar muestra de esputo y líquido pleural. La broncoscopia se realiza tomando muestras de secreciones respiratorias directamente del drenaje bronquial del sitio de infección y es útil a la hora de tener un diagnóstico etiológico, pero hay que tener en cuenta que para evitar la contaminación de la flora habitual se debe utilizar un catéter protegido. La aspiración traqueal se realiza introduciendo un catéter en la tráquea por medio de punción de la membrana cricotiroidea. Actualmente, pues no se utiliza mucho. Y la punción pulmonar aspirativa y la biopsia por toracotomía, que estos son procedimientos realmente invasivos, los cuales permiten obtener muestras sin contaminación, pero pueden originar complicaciones. Por lo tanto, solo se dejan para aquellos casos de neumonías complicadas o aquellos pacientes inmunodeprimidos. Las complicaciones podemos tener tanto fetales como maternas. En las fetales podemos tener parto pretérmino, pequeños para la gestacional. Esto sobre todo por producción de prostaglandinas o la respuesta inflamatoria del huésped a la infección. No está descrito aún enfermedades congénitas en aquellas pacientes que han presentado neumonía preparto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fiebre y la hipoxemia son potencialmente nocivos para el feto en crecimiento. En cuanto a las complicaciones maternas, puede presentar derrame pleural, empiema, telectasia, accesos pulmonares, fibrosis y neumotórax. El tratamiento, las embarazadas con sospecha de neumonía deben hospitalizarse para poder tener una valoración diagnóstica completa. El tratamiento va a depender de la gravedad del cuadro, de la coexistencia de comorbilidades y del posible germen responsable. Las medidas de sostén son las mismas que para las pacientes no embarazadas. Se debe mantener hidratada, debe tener medicación antipirética porque como ya se dijo, pues la fiebre ocasiona efectos dañinos sobre el feto y oxigenoterapia si la paciente lo amerita.
Estos medicamentos se van a dar según la FDA, las cuales los divide en función del potencial de riesgo teratogénico en 5 categorías. La categoría A y B considerados seguros o de mínimo riesgo, la categoría C, el riesgo no puede excluirse, la categoría D no son seguros y la categoría X están contraindicados. Además, también debemos tener en cuenta a la hora de dar tratamiento a las madres embarazadas la dosis mínima y efectiva y el mínimo tiempo posible para que el medicamento haga efecto y pues no cause daños a la mamá ni al feto. Vamos a dividir a las gestantes en dos grupos. El primer grupo, aquellas que sean previamente sanas y que no han tenido exposición recientemente a antibióticos. Y el grupo 2, aquellas que vamos a predecir que pueden tener una neumonía complicada o aquellas pacientes que sospechamos de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Es importante saber que el tratamiento de las neumonías no complicadas debe ser por lo menos de 7 días. En los casos de neumonías complicadas, entre 7 a 14 días y que se debe plantear el alta lo antes posible, siempre y cuando la madre esté hemodinámicamente estable, se presente a febril por 48 horas, 48 72 horas y se garantice adherencia al tratamiento ambulatorio. El uso de las quinolonas respiratorias como levofloxacina y moxifloxacina seguras en el embarazo se debe limitar para aquellos casos en los cuales fracasó uno de los primeros regímenes de tratamiento, en aquellos casos donde se sospecha alergia o resistencia a algún medicamento. Aquí tenemos un cuadro dividido en los dos grupos. El grupo 1 va a recibir macrólido, una alternativa es la quinolona respiratoria. El grupo 2 va a recibir betalactámico más macrólido o alternativa quinolona respiratoria. Si sospechamos de Staphylococcus aureus, linezolid o vancomicina. Y si se sospecha de pseudomonas, piperacilina tazobactam más amicacina más macrólido. En la tabla de abajo podemos encontrar los medicamentos con las dosis y los intervalos de horas para poder tener la dosis mínima efectiva. En cuanto a la prevención de la neumonía, es importante que todas las pacientes en edad fértil reciban la vacuna contra la influenza. La vacuna contra el neumococo debe ser recibida sobre todo en aquellas gestantes con compromiso del sistema inmune, como pacientes esplenectomizadas, pacientes que presentan anemia de células falciformes, diabetes, enfermedades crónicas. La vacuna contra la varicela, esta por tratarse de un virus atenuado, no se indica en pacientes gestantes durante la gestación, sin embargo, se ofrece a mujeres en edad fértiles que no hayan padecido la enfermedad. Y las pacientes con VIH, ellas, además de recibir la terapia antirretroviral, deben recibir profilaxis con trimmetoprim sulfamethoxazol para cubrir lo que es neumocistis girovesis, siempre y cuando el conteo de leucocitos CD4 sea inferior a 200. Debemos tener en cuenta que los principios generales de tratamiento en las pacientes embarazadas no difieren de la población normal, que las pacientes con neumonía tienen un incremento de parto pretérmino, de ruptura prematura de membranas, restricción del crecimiento intrauterino, que debemos detectar el inicio de la actividad uterina, aunque esta no siempre indique la necesidad de tocólisis, ya que puede implicar simplemente un compromiso de la perfusión materna y por tal motivo debemos estabilizar a la madre para mejorar la actividad uterina. Debemos también tener en cuenta que las embarazadas deben tener una saturación de oxígeno por encima de 95% aire ambiente y aquellas pacientes que requieren ventilación mecánica y esta se dificulte o se incrementen los parámetros para el mismo, debemos pensar en la culminación del embarazo y la vía de terminación va a depender de las condiciones obstétricas, teniendo en cuenta pues que esta siempre debe ser una decisión pues en grupo. Esta es la bibliografía consultada y por su atención, muchas gracias.